el libro de Génesis, que estamos estudiándolo de principio a fin. Habíamos comenzado con la historia de la vida de Abraham y recordando así brevemente un pequeño repaso en cuanto a esto, estábamos en Génesis capítulo 12 cuando vimos cómo Dios llamó a Abraham. ¿Recuerdan? Lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió, vemos que tuvo una promesa, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra, un gran nombre, lo iba a convertir en una gran nación y que sería una bendición que alcanzaría a todo el mundo. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así fue que él recibió este llamado. Fue un pacto, el pacto abrámico, él tomó un compromiso y él salió de la tierra para llegar a la tierra prometida. Pero si bien conocemos a Abraham como el padre de la fe, porque realmente fue un hombre de fe, fue un hombre que decidió obedecer a Dios y decidió tomar los compromisos que Dios le estaba haciendo a él, encontramos que Abraham es un ejemplo a seguir para nosotros. Y es un ejemplo, como la Biblia nos coloca, no solamente a veces de cosas para imitar, sino también de cosas que evitar. Y hoy vamos a ver algunos aspectos de la vida de Abraham, que él como este gran héroe, como el padre de la fe, también fue un ser humano, también tuvo sus recaídas, tuvo sus dudas. Y la vida de la fe es así, muchas veces surgen dudas en nuestro corazón. Estos grandes héroes de la fe que encontramos nosotros ahí en Hebreos, capítulo 11, que nos podrían dejar impresionados por las grandes hazañas que hicieron, fueron héroes que también tuvieron sus momentos de duda. Y como tal, pues no deben de decepcionarnos, porque a fin de cuentas nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo. Tenemos los ojos puestos en esos héroes. Una gran nube alrededor de nosotros, dice, nos alienta a seguir adelante. Pero finalmente nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Grandes héroes fallaron, pero grandes héroes son dignos de imitar también. Así que podemos imitar su buen ejemplo y cuidarnos, porque nosotros vemos reflejada en nuestra vida sus propios errores. Vamos a orar. Dios, gracias Señor por el día de hoy. Gracias Padre porque hoy podemos una vez más abrir tu palabra, venir a este hermoso libro del Génesis, Señor, a conocer cómo tú obrabas, mi Dios, a través de estos hombres. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, porque él respondió a tu llamado, Señor, porque tú en tu plan, mi Dios, tuviste para bien llamarlo. Lo llamaste por tu gracia, Señor, así como lo has hecho con nosotros, quienes no somos dignos, mi Dios, de haber mirado a ti, Señor. Tú nos miraste, tú nos buscaste, Señor. Y Señor, vemos también en Abraham, este hombre que a pesar de todo, a pesar de las pruebas, a pesar de la cultura en la cual vivía, él decidió obedecer. Damos gracias, Señor, por ese tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y todavía seguimos en Génesis capítulo 12. El capítulo 12 de Génesis tiene, bueno, de ahí basamos el sermón pasado que estudiamos la vida de Abraham, o el llamado de Abraham, pero tiene más enseñanzas para nosotros. Les decía yo, habíamos estudiado los versículos del 1 y llegamos hasta el 9. Terminamos nosotros con Abraham entrando a la tierra prometida y dice el versículo 8, pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Fíjate que llega a la tierra prometida, y aquí encontramos algunas cosas significativas. Estaba en Betel, Betel, casa de Dios, estaba ahí, edificó, dice que una tienda y un altar. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de qué significa la tienda y qué significa el altar? Si bien no entendemos que son literales, una tienda literal. Pero ¿de qué nos habla el hecho de que él edificara una tienda y no una casa? Nos habla del peregrino. En ese tiempo había tribus nómadas, pero había ya ciudades establecidas.
Ya la vida nómada ya no era común como lo era al principio, digamos, inmediatamente después de los tiempos de Babel, donde la gente se dispersó por toda la tierra. Ya la gente en este momento se empezaba a establecer, encontramos ciudades fundadas. Y aquí llega Abraham a la tierra que Dios le había prometido a él, que él sabía que la habría de recibir, y aún así vivió como un extranjero en la tierra prometida. Es decir, tierra que por promesa era suya, sabía, y dice posteriormente en Hebreos, que él tenía una tierra prometida mucho más grande que era esa, una ciudad, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Esa tienda nos habla de la fe, nos habla del peregrinaje. Y recordemos nosotros que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El peregrino no posee nada. Finalmente todo lo que está aquí es momentáneo. La tienda es momentánea, la tienda está aquí, se levanta, se mueve a otro lugar, está allá. Y hoy puede ser que nosotros pues tengamos nuestra casa, sea propia, sea rentada, es una casa construida de ladrillo, pero somos extranjeros y peregrinos. Finalmente incluso nuestro cuerpo, dice en el Nuevo Testamento que es como una tienda que se desgasta, una tienda que finalmente será destruida para recibir una morada eterna en los cielos. Y esta morada eterna de la cual se habla ahí en Corintios, está hablando de nuestro nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Entonces nuestra tienda de nuestro peregrinaje aquí en la tierra es este cuerpo que tenemos. Este cuerpo que puede ser que tengamos salud, pero posteriormente la salud se va deteriorando. Puede ser que se va desgastando y todo eso nos lleva a pensar en algo. Somos peregrinos y nuestra morada eterna está allá. Por otro lado tenemos, además de la tienda, ¿qué cosa? El altar. ¿Y de qué me habla el altar? Un altar que él edificaba de piedras que no debían de ser labradas, piedras que eran levantadas tal y como estaban y se colocaban ahí. Esas piedras, ese altar, me habla de una comunión con Dios. Así que tenemos el peregrino, pero un peregrino que a donde iba, edificaba su altar. Tenía su tienda y tenía su altar. Pero sabes, vemos también a veces recaídas de Abraham. Hay momentos donde Abraham tuvo su momento de lucha en la cual pues no anduvo tan bien. Y momentos como ese, fíjate que no se menciona en esos momentos ni la tienda ni el altar. Muy probablemente sí, llevaba la tienda porque tenía que vivir en algún lugar, pero no se mencionan. No se dice si vivió en una casa o dónde vivía, no se menciona la tienda y para nada no se menciona el altar. De hecho, cuando volvía, regresaba a ese lugar donde había edificado el altar a ofrecer sacrificio, a renovar esa relación que tenía con Dios. Y vamos a estar viendo, no una, sino varias ocasiones en las cuales Abraham perdió ese altar. En este caso llegamos nosotros al versículo 10. Recordamos que Dios había llamado a Abraham y le había dicho, vete a tu tierra y a tu parentela, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a una tierra nueva, a una tierra que yo la daré a tu descendencia. Él obedece, llega a la tierra prometida. ¿Y qué espera uno cuando Dios te dice, haz esto y obedece? ¿Qué esperas tú? Que Dios supla todas tus necesidades, ¿no? Pero fíjate qué ocurre. Versículo 9 al final dice que partió Abraham. Versículo 10, llegan aquí. Y hubo entonces hambre en la tierra. Ahora una pregunta aquí. ¿Hay hambre en la voluntad de Dios? Porque finalmente Abraham podría haber dicho, Dios, yo te obedecí. Tú me hablaste de que dejara Ur de los Caldeos, una de las primeras ciudades que existieron en la cultura humana. Y por cierto, una de las primeras ciudades mencionadas, la segunda mencionada en la Biblia, después de Babel. Ur de los Caldeos, históricamente en cultura general se enseña como una de las ciudades más antiguas. Abandona esta ciudad, un lugar de seguridad, para llegar a donde Dios le había llamado. ¿Y qué encontró ahí? Hambre. Hay hambre. La necesidad más básica del hombre, la comida. ¿Se encuentran necesidades en la guía de Dios?
Posiblemente muchas veces puedes sentirte así como que defraudado, ¿no? Porque decías, Dios, yo te obedecí, tú me pediste que hiciera esto, yo te quise obedecer. A lo mejor tomar un desafío. Muchas veces conocí, por ejemplo, compañeros míos, alumnos del Instituto Bíblico que llegaban ahí. Pero Señor, yo tomé el desafío de ir a estudiar y no tengo la provisión. Señor, yo dejé este trabajo por obedecerte a ti. Quizás el trabajo que tenías o en lo cual estabas, que te daba seguridad, lo dejas y de pronto te encuentras con que hay necesidades. Las necesidades pueden aparecer dentro de la voluntad de Dios. Y lo vemos aquí. Qué desengaño, ¿no? Podría ser para los peregrinos aquí encontrarse con el hambre, pensando que obedecer a Dios finalmente debería ser un camino de rosas, un camino de provisión, un camino donde no habría ningún tipo de dificultad. ¿Y cuántas veces escuchamos a cristianos que decían, es que antes de que yo decidiera obedecer a Dios, me iba bien, y ahora todo me sale mal? Entendamos que muchas veces nos salen mal las cosas por no obedecer a Dios, pero también puede ser que Dios quiera manifestarse en medio de tus problemas, y es necesario muchas veces el hambre en la voluntad. La primera prueba de la fe en la tierra prometida. Fíjate que hablamos de Abraham como el hombre de la fe, pero ¿es confiable una fe que no es probada? No. La fe tiene que ser probada. Santiago dice, para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces entendamos esto, tu fe necesita ser probada, de otra manera no es confiable. Y la primera prueba que enfrentó Abraham fue hambre en la voluntad de Dios. Abraham, fíjate qué pasó aquí. Dice el versículo 10, que descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dice que descendió Abraham a Egipto. La palabra descendió tiene que ver por cómo se ve la tierra prometida desde el punto de vista de un judío. La tierra, nosotros normalmente colocamos el norte hacia arriba y colocamos el sur hacia abajo. El judío colocaba un mapa más bien como que viendo hacia arriba lo que sería el este, de modo que las montañas, digamos el mar de Galilea, el mar Muerto, era subir, y descender para ellos era dirigirse hacia lo que sería el mar Mediterráneo. Entonces descender, podrían descender a África, o también podría ser descender, en el momento dice descendían a Jericó. ¿Por qué? Porque por el tema de las montañas, bajaban de las montañas. Pero cuando menciona aquí descender, podemos entender también, no por la palabra misma, pero por lo que ocurre en su vida. También hubo un descenso en la vida espiritual de Abraham. Según Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjate que hay pruebas y hay tentaciones. El Santiago 1:12, por el contexto, entendemos que la palabra tentación, que en griego es la misma para prueba y tentación, podría ser mejor traducida como prueba. Porque la prueba, ¿qué se nos manda hacer en la prueba? Soportarla. ¿Qué significa soportarla? Significa permanecer ahí, abajo de la prueba, no huir de ella. No puedes salir corriendo de la prueba. En las pruebas, ¿qué tienes que hacer? Aguantar, tener paciencia, tener fuerza y aguantar allí. Soportar la prueba. Pero de la tentación, ¿qué se me manda hacer? Huir. No se me manda a soportar la tentación. Soy fuerte, yo aguanto aquí, ¿no? Tengo problemas, no sé, de juego y voy y me paro ahí enfrente del casino para aguantar la tentación. O decía alguno, no, ya les había contado yo el chiste del cristiano que lo encuentran en un antro y le dicen, oye, ¿qué no? ¿Tú no eras cristiano? ¿Qué estás haciendo aquí en el antro? No, vine a buscar una tentación para vencerla.
La tentación no se nos manda a buscarla, no se nos manda a soportarla. De la tentación se huye. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. O sea, no regresó ni por sus ropas que quedaron ahí en las manos de la mujer de Potifar. Huyó. ¿Qué hizo Abraham? Fíjate ahí, hubo hambre y ¿qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. No vemos nosotros que Abraham haya buscado la voluntad de Dios para ver Dios qué hago, me quedo, me voy. Sencillamente descendió a Egipto. Entonces, ¿será que Dios quería que descendiera a Egipto? Lo encontramos nosotros que él haya preguntado, no. Pero sí encontramos que su descenso a Egipto fue también un descenso espiritual. Encontramos que su ida de esta prueba causó problemas. Entonces, por todo lo que viene enseguida, entenderíamos que no era lo que Dios quería. Abraham vio la dificultad y sencillamente decidió buscar un lugar más seguro. ¿Sabes que muchas veces nos pasa eso a nosotros también? Encontramos dificultades y ¿qué es lo más fácil? Salgamos de este lugar para buscar un lugar más seguro y no consultamos a Dios. Puede ser que no se diga aquí en la Biblia, Abraham hizo mal en haberse ido de la tierra prometida, pero fíjate ¿cuál era el llamado de Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo único que tenía que hacer Abraham era morar en la tierra prometida, andar sobre ella, conocerla, recorrerla. Pero descendió a Egipto. Y descendió a Egipto por dificultades. O sea, ¿qué de malo tiene? Dios nunca dijo que no me vaya a Egipto. ¿No pasa así a veces que tú ves la vida como que hay muchas cosas que no le vas a encontrar algo malo? Hablábamos ayer un poco de eso, ¿no? En cuanto a las leyes, lo que no está prohibido, está permitido. Y Dios nunca le dijo a Abraham, no te vayas a ningún lado. Pero fíjate que la voluntad de Dios específica era que Abraham morara ahí. Así que tengamos cuidado con este juego de lo que no está prohibido, está permitido. Porque puede ser que sí, Dios te lo permita. Pero el hecho de decidir vivir en el lado permisivo de Dios, en la voluntad permisiva de Dios, te puede traer problemas. Puedes perder muchas cosas. Y vamos a analizar algunas cosas que pasaron en la vida de Abraham. Fíjate, en lugar de permanecer ahí y confiar en Dios, descendió a Egipto, dice aquí el apunte que tienen ustedes. Por cierto, hay algunos apuntes ahí todavía, si alguno quiere tenerlo. Un descenso que tiene varios aspectos. En primer lugar, un descenso físico, que era bajar de los montes a la llanura. Eso es literalmente lo que ocurrió. Estoy en la página 25. En segundo lugar, un descenso espiritual, que era dejar el lugar de la dirección de Dios por lo que humanamente parecía mejor. Olvidó, y lo vemos aquí, no hubo más tienda, no hubo más altar en todo el tiempo que Abraham estuvo en Egipto. No se mencionan, sencillamente no se mencionan. Y un descenso también simbólico, porque implicaba confiar en la provisión del mundo, implicaba dejar de confiar en Dios, porque en Egipto había provisión. Menospreciaba lo que Dios tenía para dar. Isaías 31:1. Deme un segundo, aquí lo tengo, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Aquí le está hablando al pueblo de Israel cuando Israel, mucho tiempo después, ya como nación, cuando se veían amenazados por Babilonia, querían confiar en Egipto. Y Dios decía, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué no me piden a mí? Yo los he librado muchas veces. Pero a Dios, pues los israelitas no lo veían. ¿Qué veían? El ejército de Babilonia que venía ahí. Pues vamos por otro ejército que nos ayude por Egipto. Y le dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Es difícil a veces confiar en ese tipo de circunstancias. A Abraham con el hambre, y Dios, pues no lo veo a Dios, ¿no? Y en este caso Israel, rodeado de un ejército enemigo, del ejército de Babilonia.
entonces vamos a apoyarnos en otro ejército y confiar en las armas del hombre. Y en este caso parecido, porque finalmente era Egipto el que podía dar la ayuda. Egipto en la Biblia podríamos encontrar mucha similitud con un símbolo. Hay algunos teólogos que lo ven así, como que simboliza al mundo. El mundo, finalmente un mundo en el cual vivimos, el mundo no podemos decir que intrínsecamente sea malo, porque tendríamos que ser ascéticos, apartarnos completamente de todo lo que el mundo pueda ofrecer y vivir como ermitaños en una cueva. Pero, ¿sabes? El hecho de que el mundo, mi trabajo, mi casa, mis amigos, mi entorno, mi lugar de seguridad, me dé precisamente eso, seguridad, me hace dejar de confiar en Dios. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué viene el hambre? Para que confiemos en Dios. O para mostrar en qué estoy confiando. ¿Por qué de pronto tienen necesidad, pero tú pensabas que Dios te iba a proveer? Señor, yo te obedecí. Y no estás supliendo mis necesidades básicas. Puede ser que pienses eso. Pero recuerda que una fe no probada no es confiable. Descendieron a Egipto. Egipto es un cuadro del mundo y de la autoconfianza. Canaán, por otro lado, es un cuadro de la vida en fe y de victoria. En la vida de Abraham lo vemos así. Abraham olvidó su tienda, olvidó su altar y confió en el mundo. Así fue entonces que la prueba, el hambre, trajo algo más a la vida de Abraham y sería el segundo punto que vemos aquí. Por cierto, regresando un poquito, quisiera ampliar yo un bosquejo que vamos a estar viendo. Abraham fue probado. Fue probado y fue probado por 3 pruebas. Hoy vamos a ver una de ellas, las circunstancias. Más adelante vamos a ver que fue probado también por personas y fue probado también por cosas. Capítulo 13, versículos 5 al 13. Las personas lo vemos en el 12, 11 al 13, 4. Pero fue probado por circunstancias, fue probado por personas y fue probado por cosas. Dentro de las circunstancias encontramos aquí el hambre. Estas circunstancias los llevaron ¿a qué? A la segunda prueba. Bueno, vamos a ver 2 hoy. Probado por personas. Normalmente, si nosotros vemos un poco cómo ocurre, qué pasa en mi vida cuando yo me aparto de la voluntad de Dios y a lo mejor empiezo a decir, ya no estoy en la voluntad específica de Dios, lo que dice la Biblia que debo hacer, sino que ya estoy al ladito, donde la Biblia no dice que no haga eso, entonces es como la voluntad permisiva. ¿Se permite estar ahí? Ahí viviré, ¿sí? Y vivo en la voluntad permisiva de Dios. Ahí estoy mucho más en riesgo, estoy en una zona de riesgo. Y cuando viene un pecado, ¿qué pasa normalmente? Un pecado pequeño, como algo tan sencillo que podríamos, a lo mejor nos vemos mal pensando en acusar a Abraham de ese pecado. Pero acusémonos nosotros de desconfiar de Dios. Y un pecado me lleva a otro. Y normalmente empieza como que empiezas a correr. ¿Alguna vez has corrido? Normalmente a lo mejor ya de grande ya no lo hacemos mucho, pero yo he visto a mis hijos que se les ocurre correr en una rampa de bajada. ¿Lo hiciste alguna vez de niño? ¿O recientemente? ¿No? ¿Y qué pasa? Ya llega un momento que no puedes parar. Y no sé si a alguno de ustedes le pasó, pero si te llegas a tropezar en la rampa, no sabes dónde vas a terminar. Ruedas y terminas allá. Eso sucede con el pecado. El pecado es como que, es una rampita ligerita, no doy un paso. Oye, está más fácil caminar de bajada. Y empiezas a caminar más rápido. Y si a alguno de ustedes se le antojó un día subir una montaña y bajarla corriendo, saben lo que estamos hablando, cuando ya no encuentras ni cómo parar y te topas con un nopal enfrente. Ese fue el que te frenó, el cactus. Así es el pecado. Es una rampa donde no sabes tú dónde vas a parar. Donde cuando quieres detenerte no puedes. Porque ya una cosa te llevó a otra y empezó ese descenso. Primero, Abraham confió en Egipto. Ahora
recurre a la protección de su esposa a través de una verdad a medias. Fíjate, versículo 11. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Como que recién me di cuenta que estás bonita, le dijo, ¿no? Así parece que le está diciendo. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Te das cuenta? ¿Pecó Abraham aquí, sí o no? ¿Sarai era su hermana, sí o no? Era media hermana. Era verdad a medias. Sarai era media hermana de, si lo vemos aquí fíjate, Génesis capítulo 20, versículo 11 al 13. Génesis 20, dice el versículo 11, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Era su media hermana. Pero, verdad a medias, mentira completa. Lo que Abraham estaba haciendo era engañar. Muchas veces, puede ser que se nos haga muy fácil ocultar la verdad diciendo la otra parte de la verdad. Es una verdad a medias, es una mentira. Es muy sencillo. Estamos hablando de cosas que nos pasan a nosotros, que hacemos nosotros. Es fácil venir y colocarnos como jueces de la vida de Abraham diciendo, Abraham falló. ¿Pero qué acaso yo no lo hago? ¿No podemos nosotros venir y tratar de ocultar algo diciendo la mitad de la verdad y ocultando la otra mitad? Y finalmente engañando a través de ello. Creo que tenemos que sentirnos tan culpables como Abraham en su momento tuvo que reconocer. Y ¿sabes? Como les decía yo aquí, primero confió en Egipto, ahora tiene que recurrir a la protección de su esposa porque ya había dejado la protección de Dios. Y ahí en el pasaje que vimos se aclara que Sara fue tan culpable como Abraham. Indica que la mentira fue en realidad una media verdad porque era su hermanastra, o más bien su media hermana. Dice aquí hermanastra, pero bueno, era su media hermana. Y fíjate el versículo 12, cómo dice aquí que Abraham tiene miedo ¿de qué? De lo que lo maten. ¿Cómo cambió ese llamado de Dios cuando Dios le decía a Abraham, yo haré contigo una gran nación, yo te llevaré a la tierra, yo te protegeré? Al miedo de Abraham cuando dice, Sara, ellos harán conmigo, ellos me matarán porque tú estás bonita, porque se quieren quedar contigo. ¿Te das cuenta cómo dejó de ver a Dios, quien dijo yo haré, y vio ahora a los egipcios diciendo ellos harán conmigo, en lugar de ver lo que Dios haría con él? Él vio por sí mismo, incluso antes de ver por su esposa. Le pidió a su esposa protegerlo a él, en lugar de él proteger a su esposa. En su descenso, Abraham se convierte en un mentiroso que no solo pone en riesgo la seguridad de su esposa, sino también el plan de Dios a través de su simiente prometida, porque expuso a su esposa. Y finalmente, en su simiente serían benditas todas las naciones. Y él, fíjate que qué fácil es jugar con el plan de Dios. Finalmente el plan de Dios no lo puedo yo tocar, no lo destruiré. Pero ¿sabes qué fácil es para nosotros colocar en juego el nombre de Dios? Blasfemar su nombre. ¿Por qué? Por lo que es mejor para mí, por buscar mi propia protección y por dejar de confiar en Dios. Entonces, viene lo que veríamos aquí, la disciplina. Fue probado por circunstancias. Fue probado, y vamos a ver esta parte de cómo es probado por personas. Desde el versículo 11 hasta el capítulo, creo
creo que hasta el capítulo 13, versículo 4, vamos a estar viendo cómo es probado por personas. Y leemos un poco, versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Esta mujer era verdaderamente hermosa a sus aproximadamente 70 años. También vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham, en este caso fue Faraón quien hizo bien a Abraham a causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas y asnos, siervas, criados, asnas y camellos. Finalmente recibió, y él podría decir, mira, me está yendo bien. O sea, recibió bienes. Puede ser que haya hambre en la voluntad de Dios y que te apartes de la voluntad específica de Dios, de tu vida, hacia la voluntad permisiva de Dios, y parezca que te vaya mejor en la voluntad permisiva. Así le pasó a Abraham. Estuvo viviendo en la voluntad permisiva, donde Dios permitía que estuviera. Específicamente Dios lo quería acá, en la tierra prometida, pero Abraham se apartó. Se apartó de ahí a vivir donde Dios se lo permitiría. Y le fue mejor. Allá había hambre. Y acá hasta tuvo beneficios. Le estaba yendo mejor. Sí es posible que apartándote de la voluntad específica de Dios, te parezca que te esté yendo mejor. Pero finalmente tú sabrás, y en tu corazón sabes dónde Dios te quería y no estás ahí. Y quizás te esté yendo mejor hoy, pero no estés en la voluntad específica de Dios para tu vida. Y sea tiempo de volver. Mira lo que ocurre aquí. Mas Jehová, versículo 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Cuál era el plan de Dios para Abraham? Que él fuera de bendición. ¿Y qué vino a traer a Egipto? Maldición. Le estaba yendo bien, finalmente él estaba siendo bendecido, parecía, pero Abraham estaba siendo de maldición. Mira, fíjate que apartarte de la voluntad de Dios, Dios quiere que tú seas bendición a otros, que seas de testimonio, que tú glorifiques a Dios, traigas la gloria de Dios a aquellos que no le conocen. Y Egipto, en este caso Faraón, recibió de Abraham maldición. Le empezó a ir mal a Faraón. Y aunque a ti te vaya bien y tú puedas decir, mira, es que Dios me lo permite, yo puedo hacerlo, finalmente apartarte de lo que Dios tenía específicamente para ti, puede ser que sea maldición para otros. Puede ser que el hecho de vivir en un cristianismo no comprometido con Dios condenes personas al infierno. Puede ser. Porque ya no les puedes compartir el evangelio. Porque ya no puedes ser testimonio. Y porque en lugar de ser bendición para ellos, ya no puedes hablarles. Porque te conocen. Porque conocen que no eres como ellos. O que eres como ellos, que no eres diferente. Mira, he escuchado muchas veces el argumento de decir, no, es que tengo que ser más como ellos para ganarlos. Pero sabes que la mayoría de la gente que yo escucho con este argumento terminan finalmente adaptándose a ellos y no ganando a nadie. He escuchado argumentos, y lo conté alguna vez, ¿no? Porque alguna vez un muchacho me decía, oye, dile a mi mamá que me deje de ir a una fiesta porque quiero invitar a mis amigos al campamento. Y ahí o sea, no estamos hablando de una fiesta de cumpleaños con pastelito y velas. O sea, no podía invitarlo en otro momento. Ese era el momento exacto para invitarlos. Entonces, que básicamente era manipular lo que el permiso de la mamá con un argumento, ¿no? Le voy a decir, y a lo mejor sí, podría él haber ido y decirles, voy a ir a campamento si alguno quiere venir. Y eso es todo. ¿Quién fue de sus amigos a campamento? Nadie.
Mira, muchas veces el hecho de apartarte de esa voluntad permisiva y dejar de vivir un cristianismo comprometido, vas a hacer de tropiezo a otros. No sé si tú te das cuenta, pero mira a tu alrededor, mira a tus amigos. ¿Los estás ganando o no cambian? ¿O no hay manera de ganarlos? Siguen siendo los mismos. Posiblemente tienes que evaluar tu compromiso con Dios. Y posiblemente tienes que darte cuenta tú, ante Dios, en qué estés fallando. Porque tú estás llamado para ser luz en medio de las tinieblas. Y sabes que los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Y si eres luz, o iluminas a las personas para que ellos también reciban la luz, o finalmente te van a aborrecer, porque no les gusta la luz. Sé luz, aunque haya pruebas, sé luz. Recuerda que una fe no probada no es una fe confiable. Y tenemos que seguir avanzando para encontrar también aquí qué fue lo que pasó. Ya Abraham lo encontramos fuera del plan de Dios, en un lugar permisivo, en un lugar donde Dios no se lo prohibió, pero finalmente tampoco lo consultó ante Dios. Lo encontramos sin su tienda, lo encontramos sin su altar. Y Abraham ahora está actuando como cualquier persona del mundo. Qué vergüenza, ¿no? Para Abraham. Fíjate lo que pasa ahora. Versículo 18. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué pasó con Abraham? Lo echaron. Qué vergüenza para Abraham, ¿no? Que él haya sido rechazado y expulsado por un rey pagano, por un rey incrédulo. Qué testimonio pobre ofrecemos nosotros como creyentes cuando nos confundimos con el mundo para obtener ganancias, cuando queremos ser como los demás son, queremos encajar en este mundo en el cual vivimos, pero del cual no somos, no pertenecemos, porque finalmente podemos obtener ganancias, nos puede ir mejor. Comprometemos nuestra integridad como cristianos por un soborno del diablo para que nos vaya bien. Somos fáciles de sobornar muchas veces, con poquito, algo pequeño que se nos ofrezca y ya nos desviamos. Quien debería ser bendición al mundo, fuera de la voluntad de Dios, se convierte en juicio a los que le rodean. Me recuerdo a Jonás, un profeta, que debía ser bendición a Nínive, trayendo un mensaje de que venía un juicio, pero si se arrepentían, podían salvarse. ¿Pero qué hizo Jonás? Huyó, tomó un barco que iba justo al extremo opuesto, iba hasta España este barco, y quería huir de la presencia de Dios. Y quien debía ser bendición al mundo, se convirtió en juicio. ¿Qué pasó en el barco? No se hundió el barco todavía, pero estuvo a punto de. Llegó una tormenta tal que todos pensaban que iban a morir. Se convirtió en juicio. ¿Podría Jonás haber ganado para Cristo a los marineros? No, no podía, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque finalmente él venía escondiéndose. Y dice la historia de Jonás que cuando él les dijo que era profeta de Dios, tuvieron más miedo los marineros, diciendo, pues con razón, nos está trayendo el juicio, está huyendo del Señor. Entonces se dieron cuenta, la tormenta no es casualidad, no es por causa de nadie, es por tu culpa. Y finalmente el creyente, quien debe ser bendición al mundo, cuando se sale de esa voluntad específica y empieza a vivir en la voluntad permisiva de Dios, te conviertes en juicio para el mundo.
y estás trayendo maldición al mundo y no estás trayendo salvación para ellos. Date cuenta que es muy fácil estar ahí. Es fácil al punto de que hoy puede ser, no, hoy sí estoy en la voluntad específica de Dios, vine a la iglesia, aquí estoy, Dios quiere que esté aquí, ¿no? A lo mejor hiciste tu devocional, oraste, estás bien, pero muy fácil dejas tu altar. Y el altar termina guardado en el librero toda la semana. Te olvidaste del altar. No tuviste tu comunión personal con Dios. Y tu tienda, que habla del peregrinaje, del decir lo que el mundo me ofrece, finalmente no es lo mío. Lo que Dios me ofrece es más grande. La tienda de Abraham le recordaba una ciudad que él esperaba. No quería un terrenito para él. No quería él echar raíces en un lugar, porque él tenía puesta la mirada en el cielo. Mira, quiero que seamos claros en esto. Hay una tienda y un altar en la vida de Abraham, pero ¿dónde está tu tienda y tu altar? Tu tienda es a lo que te aferras, son tus esperanzas. ¿Qué esperas lograr en tu futuro, joven? Una carrera, un matrimonio, una familia, un buen nivel social. ¿Eso esperas? Dios te lo puede dar en su voluntad específica, pero en su voluntad específica puede haber hambre también. Porque debe ser probada tu fe. El hambre, Dios sabe cuánto tiempo puede durar la prueba, cuánto tiempo pase, y puede ser que Dios te dé otras cosas. Pero sabes una cosa, nunca el mundo te va a ofrecer algo mejor de lo que te ofrece Dios. Ten cuidado con lo que el mundo te ofrece. Finalmente vino para Abraham una disciplina. Fíjate que el descenso tiene otras etapas. El descenso en la vida de Abraham tuvo otras etapas que generalmente ocurren. En primer lugar, ya lo analizamos, un éxito aparente y provisorio. Eso está ahí en la punta de ustedes. Él recibió favores de Faraón a causa de ella. Se enriqueció vendiendo a su propia esposa. Dios frenó y descubrió la verdad. Qué grande es Dios y misericordioso con nosotros cuando saca la verdad, ¿no? A veces queremos dejar el pecado oculto. Dice la Biblia que todo pecado a su tiempo saldrá a luz. No hay nada que no haya que descubrirse. Los pecados de algunos hombres son traídos a la luz en esta vida, otros son traídos en otra vida. Algunos son traídos pronto, otros tardan mucho, pero el hecho de que Dios saque pronto tu pecado a la luz es para tu bien. El hecho de que se descubra lo que hiciste mal es para tu propio bien. Dios frenó a Abraham y descubrió la verdad. Porque si hubiese pasado más tiempo, ¿qué pudo haber pasado con la esposa de Abraham? Que la tomara otro por mujer. Eso sería una terrible desgracia. Dios frenó y descubre la verdad. Pero qué vergüenza que el creyente no tenga respuestas ante la acusación del incrédulo. Qué vergüenza que Abraham no tuvo respuestas ante la acusación de Faraón, porque finalmente Faraón tenía razón. Vergüenza pública. Ahora no hay más tiempo. Ahora mismo. Toma a tu mujer y vete. No hay más tiempo, no hay más mentiras y no hay más lugar para Abraham. Finalmente, Dios sacó a Abraham, no de la manera más bonita que podríamos pensar para él, pero Abraham tuvo un éxito aparente y provisorio. Dios frenó y descubrió la verdad y finalmente hubo una vergüenza pública. Es un capítulo triste de la vida de Abraham, esto que podemos ver, después de una gran victoria, ¿no? Abraham obedeció y dejó Ur de los Caldeos y vino a vivir a la tierra prometida, pero ahora tiene un resbalón que pudo haber traído consecuencias terribles y que finalmente yo creo que fueron terribles. Cuidado con tu vida,
Puede ser que tú hace poco hayas tenido una gran victoria de fe, haber dicho, yo obedecí al Señor, acepté a Jesús como mi Salvador, he crecido en Él. Pero puede ser que muy fácil, de un momento a otro, te encuentres saliendo de lo específico para tu vida y yéndote a lo permisivo, en un lugar donde ya no estás siendo, y quizás analiza tu vida, no estás siendo hoy de bendición para otros. Tus compañeros están sabiendo de Dios por tu vida, la gente que conoces, tu familia. Quizás a tiempo de volver. O vas a esperar a que Dios descubra el pecado. A veces es bueno que Dios lo haga, porque no nos atrevemos. Pero hay momentos donde tenemos nosotros que obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios y tomar la decisión antes de que vengan consecuencias más graves. Vamos a orar. Me gustaría igual invitarles hoy a que la oración sea personal. Mira a Abraham, pero mira tu vida. ¿Hay hambre? ¿Hay pruebas? ¿Ha sido difícil ser cristiano? ¿Ha sido difícil obedecer a Dios? Quizás sí, lo haya sido para ti. Pero no te vayas al lugar más cómodo. No huyas de la prueba. Enfréntala. O quizás ya te encuentras en descenso en tu vida espiritual. Tu tienda y tu altar están abandonados y ya no se te vea como un extranjero y peregrino en este mundo. Los que te rodean te están viendo como una persona común y corriente. ¿No crees que es tiempo de parar eso? Habla con Dios y decide regresar. Toma tu tienda, toma tu altar, vuelve a la voluntad específica de Dios para ti y comienza a vivir para Él. Ora a Dios. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has llamado, Señor, a seguirte y queremos, Señor, seguirte de cerca. Queremos andar detrás de tus pasos, detrás de tus pisadas. Mi Dios, te doy gracias por el ejemplo de Abraham, y aunque él cayó, pudo volver. Mi Dios, hemos caído. En muchas ocasiones nos hemos apartado de ti, Señor, y queremos volver a ti. Queremos volver a caminar cerca de ti, Señor. Perdona, mi Dios, que podamos estar lejos y atráenos hacia ti. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, eres misericordioso. Y como el Padre amante que eres, tus brazos están abiertos para nosotros hoy. Oramos y agradecemos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que es quien obra en nuestros corazones, convenciendo y dando fuerzas para obedecerte. Damos gracias por tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.